Vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 8 de la Epístola de Pablo a los Romanos, donde, como sabéis, la mayoría estamos considerando un par de versículos, el 26 y el 27, capítulo 8 de Romanos, versículos 26 y 27, que hemos dicho que constituyen una sección, aunque son dos versículos, constituyen una sección dentro del capítulo, una sección en donde se nos habla de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras oraciones, ayuda del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Y hemos venido viendo que eso tiene que servir para confirmar la fe de los que verdaderamente la tengan, y tiene que servir también o debería de servir para sacar del engaño a aquellos que aún no son creyentes. En relación con esos versículos ya hemos hablado de nuestras oraciones y hemos visto que es una orden que nos da el Señor, un mandato del Señor que oremos. Y hemos dicho que a veces, cuando estamos en grandes aflicciones, pues nuestras oraciones no se articularán con palabras, sino simplemente nos saldrán gemidos. Pero hemos dicho que esos gemidos y todas las verdaderas oraciones en el creyente proceden del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros los objetivos correctos, nos quita poco a poco los objetivos materiales y carnales y pone los objetivos correctos, porque el Espíritu Santo es el que inflama nuestros corazones y es el que nos lleva a acercarnos a Dios como Padre, el Abba Padre, al cual pues nos dirigimos con confianza y también con reverencia. Así que en relación con el versículo 26 ya hemos hablado del privilegio que tenemos los creyentes en cuanto a nuestras oraciones. Pero ahora en el versículo 27 el apóstol amplía un poco el asunto. Antes nos ha hablado de la ayuda que tenemos y ahora nos va a hablar de la aceptación. Acabo de decir, tenemos un gran privilegio, pero nuestros gemidos, si no fueran entendidos por Dios, aceptados por Dios, pues no serían más que, un poco de aire que echamos por la boca y ahí se quedó. El privilegio no sería tan grande. Entonces el apóstol dice, no solamente el Espíritu hace esto, sino que debemos tener la certeza de que nuestros gemidos, aunque sean gemidos, son considerados, son observados, son recompensados por Dios. Esto es lo que tenemos en el versículo 27. Pero antes de empezar con el comentario, vamos a leer Romanos capítulo 8 del versículo 24 al 27 y vamos a pedir la bendición de Dios. Dice ahí el apóstol la palabra de Dios, porque en esperanza, Romanos 8, 24, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya lo vimos en su día, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. El cristiano se caracteriza porque tiene esperanza. Fuimos salvos, ya fuimos salvos, pero lo fuimos en esperanza porque todavía no somos completamente salvos, en el sentido de completamente perfectos y fuera del ambiente y del dominio del pecado. Fuimos salvos, pero lo hemos sido en esperanza y mientras tanto, con paciencia aguardamos. Y ahora versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora, versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí tenemos la aceptación por parte de Dios de ese gran privilegio que se nos concede. Vamos a pedir la bendición de Dios en su palabra y ahora comenzamos. Vamos a orar. Padre nuestro, como acabamos de cantar, reconocemos que tú mereces toda la gloria y que tú eres la fuente de la vida eterna y que tú estás presente no solamente aquí, sino en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Pero especialmente aquí con nosotros en esta mañana, como es también la promesa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu, igual que hemos leído que ayuda a tus hijos en nuestras debilidades en cuanto a la oración y en cuanto a muchas cosas, también en esta mañana pedimos esa guía y esa ayuda porque reconocemos que también somos muy débiles para darnos cuenta de que estamos en tu presencia y para comportarnos como es debido ante esta presencia tuya ante la cual estamos.
Así que te damos muchas gracias, porque podemos dirigirnos a ti por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero como tú dices en tu palabra, también tenemos entrada a ti por un mismo Espíritu, y pedimos, Padre, en tu voluntad, que ese Espíritu nos ayude a todos para que tú seas glorificado no solamente aquí en esta mañana, sino también con nuestras vidas en todos los momentos de nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, leamos de nuevo entonces el versículo 27. Si nos fijamos, lo leo, dice: «Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Si nos fijamos, el versículo se puede dividir en tres partes. Hay una primera que habla de un atributo o una capacidad de Dios. Dios es el que escudriña los corazones, primera parte del versículo. Segunda parte del versículo es como una aplicación de ese atributo de Dios, como una aplicación de lo anterior. Si Dios escudriña los corazones, segunda parte, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. La palabra intención en otras versiones aparece como la palabra deseo, o anhelo, o sentir, o aspiración. Es en realidad la mente, lo que tenemos en la mente, y es la misma que en el versículo 6 de este capítulo 8 el apóstol escribió, y nosotros en nuestras versiones la tenemos traducida 2 veces por ocuparse. El ocuparse de la carne, ¿qué significa ocuparse de la carne? Y el ocuparse del espíritu, pues tener la mente puesta en esas cosas, tener los deseos, tener los objetivos, pues esa es la misma palabra que utiliza aquí en Romanos 8:27. Dios sabe cuál es el deseo, el objetivo, la mente del espíritu. Y la tercera parte del versículo es la razón que nos da Dios para que entendamos que nuestros gemidos no se quedan sin provecho, no son gemidos que se pierden. Y dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercede por los santos y como lo hace conforme a la voluntad de Dios, pues esa intercesión no se queda en el aire. Esas son las tres partes del versículo. Hoy nos vamos a dedicar a la primera. Y para ello, pues comenzaré diciendo algo acerca de la palabra escudriñar. Dice que Dios escudriña los corazones. Esa palabra que usa ahí el apóstol es la misma que utilizó el Señor Jesucristo cuando le dijo a los judíos de su época aquello de las Escrituras. ¿Nos acordamos que le dijo? Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor. La misma palabra que tenemos aquí. Es la misma que los fariseos, el concilio le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo en una ocasión salió en defensa del Señor Jesucristo y dijo, bueno, nuestra ley antes de condenar a alguien no lo juzga y lo oye. Y los del Sanedrín le dijeron, escudriña para que veas que de Galilea nunca ha salido ningún profeta. ¿Eres tú también Galileo? Y es la misma palabra que se utiliza en la primera carta del apóstol Pedro cuando hablando de los profetas del Antiguo Testamento que no entendían muy bien aquello que Dios les inspiraba, dicen que escudriñaban, lo mismo que escribían, lo escudriñaban para ver qué se decía en esos escritos acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría tras ellos. Así que es una palabra que se emplea en otros lugares de la Escritura. Pero si pensamos un poco, escudriñar, ¿qué significa? Decimos, escudriñar es indagar, ¿verdad? Es investigar, es darle vueltas a un asunto para buscar, para encontrar aquello que deseamos saber. Eso es escudriñar, ¿no? Por eso el Señor dijo, escudriñar las Escrituras, darle vueltas al asunto y buscar, e indagar, e interesaros, y eso es escudriñar. Pues entonces podemos decir, ¿y cómo es que dice aquí que Dios escudriña? Y la respuesta es, no porque Dios necesite buscar para saber lo que está buscando, sino porque aquí, como en otros lugares de la Escritura, se habla de Dios como si fuera nosotros, para que nos entendamos. Eso se llama, se dice en teología el antropomorfismo de Dios. Se habla de Dios como se habla de Dios que tiene ojos, o que tiene brazos, o que tiene manos, o que recorre toda la tierra, para que nos enteramos de cualidades de Dios. Así que, en un sentido, Dios escudriña, pero en otro sentido, Dios no escudriña, no necesita escudriñar, porque dice la carta a los Hebreos
que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si todas las cosas están desnudas y abiertas, Dios no necesita investigar porque está todo por delante de Él, desnudo y abierto. Por tanto, hemos de entender que aquí lo que se nos habla es del conocimiento infinito de Dios, de la omnisciencia de Dios, de que no hay nada que se oculte a Dios. Y esta misma palabra que aquí se emplea para con Dios, se emplea también para con el Señor Jesucristo y se emplea también para con el Espíritu Santo. En una de las cartas que tenemos en el libro de Apocalipsis, donde el Señor se revela a Juan, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, dijo el Señor, todas las iglesias sabrán, el Señor habla de juicio, ¿nos acordamos? En esas cartas, en las cartas a las 7 iglesias siempre hay una advertencia al final y les dice, bueno, pues estoy contento porque habéis hecho esto, pero tengo contra ti y ten cuidado con esto o con la otra cosa. El Señor habla de juicio en esas cartas y en una de ellas dice, todas las iglesias sabrán, cuando haya hecho el juicio, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor dice que hace eso mismo que aquí se habla de Dios. Y cuando se habla del Espíritu Santo, en primera carta a los Corintios, se dice que el hombre natural no conoce las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual la conoce porque el Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Así que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, se dice que escudriñan, pero no en el sentido de que no conozcan, sino en el sentido de que lo conocen todo. Y eso aparece en la Escritura también con otras muchas palabras. No es necesario buscar los pasajes, pero en los Evangelios el Señor Jesucristo da muestras de que conocía el corazón de las personas, aunque no aparece la palabra escudriñar. En el Evangelio de Juan capítulo 2 dice, el Señor no se fiaba de ellos porque sabía lo que había dentro de ellos. Pues había. En una ocasión los apóstoles iban hablando, pensando en su interior, dice el Evangelio, y el Señor, que sabía lo que estaban pensando, les dijo tal cosa. Así que es un atributo de Dios, la omnisciencia de Dios, y en ella me voy a detener, y en la necesidad, no solamente en la omnisciencia como doctrina, sino en la necesidad que tenemos todos de interiorizar esa omnisciencia cuando estamos en la presencia de Dios. No solamente la doctrina, sino en lo que necesitamos tener presente esa doctrina. Así que comienzo con la doctrina, la omnisciencia de Dios. No voy a desarrollar, porque es una doctrina amplia, todos los aspectos que tienen que ver con esto, sino únicamente en esto que dice aquí, que Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Otros aspectos los dejaré de lado. Así que la omnisciencia de Dios, porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, y eso es algo que aparece con mucha frecuencia en las Escrituras, no solamente dicho por mano o por boca de hombres, sino por el mismo Dios. Es una verdad que aparece en la Escritura. Vamos a buscar algunos pasajes, unos los leeré y otros los vamos a buscar porque son muchos. Por ejemplo, en el libro de Génesis se dice que Dios al principio vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, vio que la maldad era mucha, es decir, veía las cosas que los hombres hacían, las cosas externas, pero también dice que veía todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, que era continuamente hacia el mal. Así que veía la maldad una vez que se ejecutaba, pero veía los designios de los pensamientos del corazón. Es decir, ¿de dónde salen los pensamientos? El Señor Jesucristo lo dice, los malos pensamientos del corazón. Y Dios veía no solamente los pensamientos, sino los propósitos de esos pensamientos, los designios de los pensamientos del corazón. Aparece en el libro de Génesis. Si me acompañáis al primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando Dios envió al profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, envió al profeta Samuel porque ya había rechazado a Saúl, lo envió a ungir a un hijo de Isaí, no le dijo a quién, pero lo mandó a ungir a un hijo de Isaí, primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel llegó a la casa y allí encontró primero al mayor, a Eliab. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 6. Cuando Samuel vio a Eliab, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo,
De cierto, delante de Dios estás ungido. Este es el que Dios quiere que unja, dijo Samuel. Y era un hombre de Dios, ¿verdad? Lo mandó a la casa, vio a Eliab, que era un joven fuerte y apuesto, y dijo, este es el que Dios va a ungir. Y Dios le respondió, versículo 7, a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Vemos? Dios dice, yo miro el corazón, yo conozco el corazón. No necesito indagar mucho porque lo conozco. Las personas solamente podemos conocer superficialmente, ¿verdad? Y ver superficialmente y juzgar exteriormente, porque ya no podemos, ya no llegamos a más. Por eso se nos dice muchas veces en la Escritura que cuidado con nuestros juicios, porque no sabemos lo que hay en los corazones de los demás. No podemos llegar a lo profundo. Pero hay un salmo, el Salmo 130, donde dice el salmista, de lo profundo clamo a ti. Es lo mismo que los gemidos de Romanos. De lo profundo clamo a ti. ¿Por qué? Porque yo sé que tú conoces lo profundo. En otro pasaje, David le dijo a Salomón, antes de morir, David dio una serie de consejos a su hijo. Lo tenemos en primer libro de Crónicas 28:9, no lo vamos a buscar. Le dijo, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. David ya había llevado una vida con Dios, sabía cómo era Dios, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios lo dice y un creyente en sus últimos tiempos, convencido de eso, lo aconseja. Y Salomón, cuando dedicó el templo, una oración larga que hizo, dijo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Y repite Salomón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, y sigue diciendo, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra. Así que es una verdad que aparece con frecuencia en la Escritura. Y esto nos tiene que llevar, creo ya, con lo que acabamos de ver, a una primera observación, y es que nadie puede creer sinceramente en Dios, ni nadie puede servir verdaderamente a Dios si no interioriza que Dios conoce siempre su corazón. Ni se puede creer en Dios como hay que creer, ni se puede servir a Dios verdaderamente si no tenemos claro que Dios conoce nuestros pensamientos, las imaginaciones de nuestros pensamientos y todo lo que hay en nuestros corazones. Primera cosa. En el libro de Proverbios, vamos a buscar esto, Proverbios capítulo 15. Se comparan dos cosas, ¿a cuál más difíciles? Proverbios capítulo 15. Salomón compara dos cosas, digo, ¿a cuál de las dos más difíciles? Y dice, en el versículo 11, Proverbios 15, 11. El Seol y el Abadón, otras versiones dicen, en vez del Seol y el Abadón, el infierno y la destrucción, o el sepulcro y la muerte. Se está hablando de lo que hay después de la muerte. El infierno, la destrucción, el sepulcro, la muerte, bueno, pues son palabras que no tienen una traducción fácil, pero dice, el Seol y el Abadón están delante de Dios. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Si se comparan dos cosas muy difíciles y se dice, pues si lo que sucede tras la muerte, lo que sucede con el cuerpo tras la muerte, con el alma tras la muerte, los que se salvan y los que no se salvan, ¿qué pasa con las partículas del cuerpo? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Si eso está delante de Dios, pues cuánto más el corazón del hombre. Conocer el corazón del hombre es como si dijera muy poca cosa para aquel que conoce todo lo que hay detrás de la muerte, que nosotros no sabemos nada o casi nada, Dios lo conoce todo, pues mucho más nuestro corazón. ¿Quién puede conocer nuestros pensamientos, hermano? Hago otra pregunta, ¿y si todos fueran conocidos, quién saldría a la calle?
Dios conoce los pensamientos que son instantáneos, que son fugaces, que nos han venido en un segundo y han desaparecido, los conoce. Y conoce aquellos en los que hemos insistido y conoce aquellos que nos hemos preocupado que nunca conozca nadie. Y como hemos dicho, no necesita buscar mucho porque los conoce inmediatamente. Antes de que se manifiesten en ningún acto externo, Dios lo conoce. Y Dios conoce la confianza que tenemos en esos pensamientos, la esperanza o no esperanza que tenemos en esos pensamientos, la que depositamos en ellos, los objetivos, los principios por los cuales pensamos esas cosas. Dios los conoce. Y Jeremías, como sabéis, escribió y dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y Dios conoce que el corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y cuando pregunta al profeta quién lo conocerá, Dios dice: yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si os fijáis en varios pasajes de esto que he leído, el Señor dice: conozco el corazón, e inmediatamente dice: para dar a cada uno según sus caminos y el fruto de sus obras. Es decir, Dios nos está diciendo: mucho cuidado, que el juicio que haré con vosotros será un juicio por las obras que tenéis en vuestros corazones. Nos acordamos del Señor Jesucristo cuando dijo aquello del adulterio, ¿verdad? No hace falta que adulteres con una mujer, hace falta que lo tengas en tu corazón. Y por eso digo que nadie puede decir que sirve al Señor, o que quiere servir al Señor, o que va a intentar agradar al Señor sirviéndole, si no tiene presente esto que estamos diciendo, que Dios conoce el corazón. Los 11 apóstoles, cuando echaron suertes y no sabían, tenían 2 candidatos para que ocuparan el lugar de Judas, ¿nos acordamos? Y no sabían cuál de los 2 escoger, ellos ya no sabían más nada, pero se dirigieron al Señor y le dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, estaban allí presentes, y les dijeron al Señor: tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Así que nuestro corazón es desconocido para la mayoría. Y las personas más cercanas para nosotros conocen de nuestro corazón ¿el qué? Lo que nosotros queremos revelarle. Ya no conocen más. Lo que de una u otra forma, voluntaria o involuntariamente, le revelamos, eso es lo que conocen. Y ya no conocen más. Y nosotros mismos tampoco nos conocemos nuestros corazones muy bien, porque sabemos que nuestros corazones utilizan, como dice el profeta, como es engañoso y perverso, utiliza artimañas y giros y excusas y pretextos y justificaciones para las cosas que hacemos. Así que tampoco conocemos muy bien nuestros corazones. Pero a Dios nadie lo puede engañar, evidentemente, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo escribió diciendo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por persona alguna. El que me juzga es el Señor, que declarará las intenciones de los corazones y todo lo que está en lo oculto. No quiere decir que no tengamos presente las amonestaciones, las exhortaciones o los consejos, lo que los hermanos nos digan, porque entonces pecaríamos de orgullo. Pero hemos de tener cuidado porque en última instancia el que nos juzga es el Señor. Y en última instancia el que tiene que decir la intención que había en el corazón. Por eso cuando alguien dice: tú hiciste esto por esto, nos estamos metiendo ya, o se está metiendo en camisas de 11 varas, ¿verdad? Porque tú puedes decir lo que yo hago, pero el por qué lo hago, el por qué lo hice, eso ya es atribuirse a algo que solamente corresponde a Dios. Por eso dice Pablo: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Así que esta es la doctrina, pero podemos dar un paso más, porque no solamente aparece la doctrina como tal en la Escritura, sino que la Escritura nos la argumenta, nos la razona, nos lleva a que razonemos nosotros mismos para que digamos: esto es verdad. No simplemente es verdad porque Dios lo dice, sino además porque cuando pienso en ello tiene que ser verdad. ¿Y cómo lo argumenta la Escritura? Pues la Escritura argumenta la omnisciencia de Dios en base a la grandeza de Dios, en base a la creación de Dios y en base al gobierno de Dios. Y ahora lo comento brevemente. Así que Dios es omnisciente y en base o se desprende de determinadas cosas que tiene que ser omnisciente. Miremos en primer lugar acerca de su inmensidad o su grandeza.
Dios dice la Escritura que está en todo y por encima de todo y más allá de todo. ¿Y ese todo qué excluye? Y digo, nada, no excluye nada, ¿verdad? Dios está en todo es en todo, y por encima de todo y más allá de todo, nada. Así que su omnipresencia incluye también su omnisciencia. En el Salmo 139, no lo vamos a buscar, pero lo conocéis la mayoría, cuando escribe el salmista, ¿a dónde oiré de tu espíritu? ¿Verdad? Y cuando dice, antes de que esté la palabra en mi boca, tú ya la conoces toda. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy a ocultar? Está hablando de la omnipresencia de Dios, pero si Dios es omnipresente, tiene que ser omnisciente. Las dos cosas van unidas. Y alguna vez Dios, cuando su pueblo se ha olvidado de eso, ha dicho, lo tenemos en Jeremías, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? Alguna vez el pueblo dice, Dios se ha olvidado de nosotros. Y Dios dice, ¿soy yo Dios de cerca nada más cuando estoy aquí y no soy Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Dios, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Así que Dios está siempre donde nosotros estamos. Está aquí y está donde tú estás, estés donde estés. Y sabe en cada momento lo que hay en tu corazón, sea lo que sea. De modo que todo lo que pensamos, hablamos, maquinamos, decimos, hacemos, todo es conocido por Dios. ¿Qué os parece esto? Hoy día, el hombre, como siempre, cae en la tentación de Satanás, seréis como Dios. Es lo que quieren hacer los hombres, ser como Dios en este sentido de la omnisciencia. Hace unos días en el móvil de mi mujer llegó un mensaje, sin ella buscarlo, diciendo, tienes el resumen del mes de junio. Vamos a ver qué es esto. Y te dice en el mes de junio, has andado tantos kilómetros has montado en bicicleta, tantos kilómetros has estado en coche, el día tal fuiste a Sevilla desde tal hora a tal hora, entraste en tal sitio, el día tal fuiste al supermercado tal del pueblo y entraste a las 10:15, el hombre juega a ser Dios. El paso siguiente, ¿cuál será? Va a ser dentro de poco. Controlarnos no solamente dónde vamos y el tiempo, sino también lo que hacemos con el dinero, dentro de poco. Y si por si no lo sabéis, ya está muy adelantada la tecnología en el sentido de saber lo que tenemos en nuestras cabezas, más de lo que pensamos. Nos acordamos de Stephen Hawking, cómo se comunicaba con un ordenador cuando no podía. Pues eso, que fue hace ya 20 años, está cada vez más adelantado y el hombre sigue jugando a ser como Dios. Y no solamente quiere saberlo todo, sino también quiere controlar los pensamientos de las personas, influir en los pensamientos. Pues esto es de Dios y solamente Dios puede hacer esto. Y Dios dejará que el hombre con su orgullo y su soberbia llegue hasta donde Dios quiera. Pero Dios es el único que sabe todo lo que nosotros tenemos. Dios es así. Y en cuanto a su creación, ¿cómo nos razona la Biblia acerca de esto? Pues la Biblia dice, el que hizo el ojo no va a ver, y el que hizo el oído no va a oír, y el que enseña a los hombres, incluso esta ciencia, no va a saber. Pues el que hizo al hombre entero no va a saber lo que es el hombre entero. En otro salmo dice, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, lo mismo que se dice del ojo y del oído, se puede decir del corazón, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Si Dios nos ha dado sabiduría para pensar, Dios sabe lo que pensamos. Si nos ha dado conocimiento, Él tiene que tener mucho más conocimiento. Y Él entiende las operaciones de los corazones. Y en cuanto a su gobierno, hemos de concluir que también Dios es omnisciente. Sabemos acerca de la providencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa la providencia de Dios? Pues que Dios controla todo. Yo ahora mismo estoy sano, digo que estoy sano,
Pero Dios sabe si en mi interior tengo una grave enfermedad que me va a quitar la vida dentro de unos días. Lo sabe Dios, ¿verdad? Y tiene que saberlo, porque si no los planes de Dios se desbaratarían fácilmente. Imaginad que Dios tiene un plan conmigo. Y ese plan pues se desbarata porque o me pongo enfermo o me pilla un coche cuando salgo a la calle y a Dios lo coge por sorpresa y Dios dice, bueno, me desbarataron el plan, ahora tendré que buscar a otro que haga el papel de Emilio. Ese no es el Dios que aparece en la Escritura, ¿verdad? Luego, si Dios controla todo en su providencia, tiene que saber lo que hay en nuestros corazones, porque Dios tiene que saber si hay una persona que está dispuesta a darme un tiro cuando salga a la puerta, ¿verdad? Tiene que saber lo que hay en los corazones. No podemos ocultar nada. Y Dios no solamente sabe lo que hay, sino también cuál es el deseo que tenemos, lo que vamos o queremos hacer, lo sabe antes de que lo hagamos, eso aparece en la Escritura, y Dios sabe incluso lo que haríamos si hubiéramos cogido otro camino, y también aparece en la Escritura. Es decir, que yo voy a tirar por ahí, y Dios sabe por qué, y Dios sabe qué me va a pasar, pero Dios me dice, pero si hubieras cogido por aquí, que nunca va a suceder eso, yo también sé lo que te iba a pasar y lo que tú ibas a hacer por ahí. Hasta ese grado de conocimiento llega lo de Dios. Lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Cuando alguien le pide consejo y dice, por ahí no, porque te vas a pasar esto, esto y esto. En más de una ocasión, algún rey enemigo decía, ¿quién de vosotros me está engañando y está diciendo, mis planes se los está diciendo al enemigo? Y en cuanto a su gobierno, Dios tiene que saber también lo que hay en el corazón. Antes citaba brevemente lo que dice el Señor Jesucristo acerca del adulterio. ¿La ley de Dios para qué es? Para que la cumplamos. ¿Dónde? En nuestros corazones. Luego Dios tiene que saber lo que hay en nuestros corazones para juzgarlo conforme a su ley. Por eso dice el Señor que el que miró a una mujer para codiciarla en su corazón ya pecó de adulterio. Así que Dios es el que escudriña los corazones. Está eso claro, ¿verdad? No hace falta que nos detengamos más. Esto tiene que servir de gran consuelo para los creyentes, pero por lo menos para que tiemblen un poco los incrédulos. Porque Dios sabe que el incrédulo es enemigo de la cruz de Cristo, que solo piensa en lo terrenal y cuya gloria es su vientre. Bueno, pues teniendo esto claro, que es una verdad incuestionable, quiero hablar de la necesidad del sentido de la omnisciencia de Dios cuando venimos a su presencia. Quiero decir algo acerca de esto. Lo repito, la necesidad que tenemos de saber, de sentir la omnisciencia de Dios cuando venimos a su presencia. Esto lo podemos explicar a partir de 3 razones, por lo menos. En primer lugar, esta necesidad se desprende de la naturaleza de la adoración. ¿Qué significa adorar a Dios? Adorar a Dios significa hablarle a Dios, que Dios nos hable e intentar hacer lo mismo que hacen los ángeles que están en su presencia, ¿verdad? Esa es la naturaleza de la oración, de la adoración, en espíritu y en verdad, ponernos delante de Dios. Cuando hablamos, cuando oramos, ¿a quién oramos? A Dios. Y hemos de saber, y Dios conoce mi corazón. Cuando alabamos a Dios, ¿a quién alabamos? Y decimos a Dios. Y hemos de saber que Dios conoce mi corazón. Cuando adoro a Dios, pues hemos de saber que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Cuando escucho la palabra de Dios, he de saber que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y cuando participo de la cena del Señor, tengo que tener presente que Dios sabe lo que hay en mi corazón cuando estoy haciendo eso. Es necesario que interioricemos eso. Creo que no hace falta buscar ningún pasaje, pero ninguna de las cosas que acabo de mencionar se hace correctamente, se puede hacer correctamente, a menos que se interiorice que Dios está presente. Si no se interioriza, todo lo que hagamos, oremos, sirvamos, lo que sea, no pasa de ser una simple formalidad delante de Dios. Siempre estamos delante de Dios, pero lo estamos especialmente cuando nos reunimos para estar con Dios. Y entonces, si estamos especialmente ahora delante de Dios y debemos tener presente que Dios escudriña nuestros corazones, pues hemos de comportarnos así, como que estamos delante de un Dios que escudriña nuestros corazones. Y debemos esforzarnos por ello. Pero digo más, como nuestro esfuerzo no es suficiente,
por mucho que me ocupe de mi salvación con temor y temblor, no soy suficiente, tendré que pedirle gracia a Dios para que me haga más consciente, cada vez más consciente, de que Él es omnisciente y que yo estoy siempre delante de su presencia. Cuando oramos en silencio en nuestro aposento, como dice el Señor, con la puerta cerrada y no hablamos siquiera, ¿el Señor sabe lo que estamos orando? Por eso oramos, ¿no? Decimos, Dios conoce, pero conoce también el contenido de tu oración. No te olvides de eso. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿Dios sabe si lo hacemos con reverencia o no? Lo sabe. ¿Dios sabe si hemos venido con ganas o porque teníamos que cubrir el expediente? No me quiero dirigir a los más jovencitos, que hoy hay poco. Dios sabe si venimos a la fuerza. Dios sabe si estás deseando de que termine el culto para irte corriendo porque tienes que ver no sé qué cosa en la tele o hablar no sé con qué, de qué o con quién. Dios sabe cuando vienes a escuchar su palabra. Dios lo sabe. Cuando Pedro fue mandado a casa de Cornelio, aquel centurión le dijo lo siguiente: Pedro llegó allí, Dios me ha mandado que venga aquí. Y Cornelio le dijo: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oh, ¡qué palabras! ¿Qué palabras para que las tuviéramos todos presentes, el que predica y los que oyen, cuando venimos a reunirnos en la presencia de Dios? Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El predicador hará bien en cuando se prepara la predicación, no perder de vista que está en la presencia de Dios para hacer lo que Dios le ha mandado. Y cuando está predicando, los que oyen deben de hacer bien de tener presente que Dios escudriña los corazones y que están en la presencia de Dios para oír lo que Dios ha mandado. Dios está en todas partes, pero especialmente está donde se proclama su palabra. Y debemos de parecernos a aquellos creyentes de Tesalónica, a los cuales escribió Pablo y les dijo: cuando llegamos nosotros con el mensaje, no recibisteis la palabra como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios que actúa en vosotros. Dios quiera que eso sea siempre nuestra actitud. Así que cuando oramos, Dios conoce. Y cuando escuchamos, Dios conoce. Y cuando venimos a la cena del Señor, en la cena del Señor, que hacemos las dos cosas, ¿verdad? Orar y hablar, y Dios nos habla y nosotros alabamos, pues Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Y no puede uno participar de la cena del Señor olvidándose del pacto que ha hecho con Dios, de la obediencia a Dios. No puede uno estar dando gracias por la sangre de Cristo cuando luego la sangre de Cristo no quiere que sirva para otras cosas en su vida. Así que hemos de esforzarnos, pero con David hemos de decirle a Dios. David escribió en otro salmo, diciéndole a Dios: di a mi alma, yo soy tu salvación. Dime a mí, Dios, inculca en mí, dame esa gracia por medio de tu Santo Espíritu, que tú eres mi salvación, que tú estás presente, que tú conoces mi corazón. Así que es necesario, por la naturaleza de la propia adoración y la oración, y cuando celebramos la cena, es necesario que interioricemos eso. Pero también es necesario, en segundo lugar, porque si no, hay un peligro para nosotros. Si no nos esforzamos por interiorizar que Dios escudriña los corazones, hay un peligro para nosotros, porque la Biblia dice que si hacemos eso, y la Biblia emplea 3 palabras que son muy duras. Dice, repito, si no somos conscientes de que cuando oramos, cuando escuchamos la palabra, cuando adoramos, cuando cantamos, cuando servimos al Señor, si no somos conscientes de que Dios conoce el corazón, la Biblia dice que estamos intentando engañar a Dios, que estamos mintiendo a Dios o que estamos tentando a Dios. Y en los 3 casos, Dios dice: mucho cuidado, porque Dios no puede ser burlado y porque tenemos el caso de un matrimonio que intentó mentir a Dios y tentar a Dios, y ya sabemos lo que sucedió con ellos. Así que Dios nos advierte y nos dice que estar en su presencia es una cosa seria.
Y antes que correr esa suerte, creo que es fundamental que nos esforcemos por tener esta verdad presente. Y en tercer lugar, en cuanto al servicio a Dios, hemos dicho que la adoración es en espíritu y en verdad. Y el servicio a Dios, cualquier servicio a Dios, limpiar el cuarto de baño de la capilla o barrer la puerta a la entrada, ¿cómo es el servicio a Dios? Y hemos de decir en espíritu y en verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Pero sin una fe que va unida al sentido de la omnisciencia de Dios, pues también es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios con un servicio hecho externamente. No se puede, ¿verdad? Con un servicio hecho fríamente, formalmente, porque hay que hacerlo y es lo que me toca y aunque sea a regañadientes lo hago. No puedo servir a Dios así. Dios conoce nuestro corazón y cualquiera de nuestros deberes hemos de tener presente que Dios conoce el corazón, porque si no estaremos haciendo de Dios un ídolo. Los idólatras, con sus ídolos, a veces son muy fervorosos, ¿verdad? Ponen todo su corazón en el empeño. Y es triste que eso nos sirva, por lo menos, de ejemplo para que los cristianos también pongamos nuestros corazones en nuestro servicio a Dios. Y es triste, como le dijo Dios al profeta Ezequiel, que vendría el pueblo delante de él, dice, vendrán como viene mi pueblo, y te dirán que tú hables las palabras de Dios, y estarán delante de ti haciendo halagos con su boca, y tú serás para ellos como cantor de amores, que canta bien, pero ninguno te va a prestar atención en lo que estás diciendo. Qué triste que Dios diga eso, pero qué condición más triste la del corazón que actúa así, ¿verdad? Venimos a ti, venga, dinos a ver qué palabra de Dios trae hoy, pero después me interesa muy poco esa palabra de Dios. Así que la doctrina está clara y la necesidad creo que también está clara, ¿verdad? Pues un par de consideraciones o aplicaciones finales. Esta doctrina tiene que servir de gran consuelo para todos los creyentes, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles, en problemas, tribulaciones o aflicciones. En el capítulo 8 de esta misma carta, los versículos anteriores, hemos visto que el apóstol nos ha hablado de aflicciones y ha dicho, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por muy grande que sean las aflicciones, no son comparables. Y cuando estés en las aflicciones, piensa que Dios conoce las aflicciones y conoce lo que hay en tu corazón. Y no digas, como en la antigüedad decía el pueblo, ¿dónde está Jehová? Mi camino está escondido de Dios y de mi Dios pasó mi juicio. Acabo de decir que todas las cosas están bajo la providencia de Dios, ¿verdad? Pero especialmente sus hijos estamos bajo la providencia de Dios. ¿Valemos más que 2 pajarillos? Dice el Señor, mucho más, ¿verdad? ¿Nuestros nombres los conoce? Dice el Señor, sí, a mis ovejas las conozco por su nombre. ¿Sabe lo que tenemos necesidad antes que le pidamos? Sí. ¿Sabe cuáles son nuestras carencias? ¿Sabe lo que decimos en secreto cuando oramos? ¿Oye los gemidos y los entiende? Pues los entiende, y esto tiene que ser de gran consuelo para nosotros. Y no solamente los entiende, sino, según dice el versículo 27, da el visto bueno a esos gemidos, porque esos gemidos son llevados por la voluntad, son llevados por el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Así que los oye y los entiende, y aunque muchas veces cuando estemos en problemas, el diablo nos puede tentar y nos puede decir, vaya oración que estás haciendo. ¿Tú crees que esto es orar? ¿Tú crees que Dios va a oír esta oración? ¿Tú crees que tú eres un hijo de Dios porque haces esto? Pues digo, hemos de saber que Dios lo entiende y Dios lo acepta porque nuestras oraciones, si somos cristianos, son llevadas por el Espíritu de Dios. Dios nos tiene que probar muchas veces y de muchas maneras. Y Dios va a enviar, lo pongo entre paréntesis o si queréis entre comillas, Dios va a enviar cosas contra nosotros, aunque sabemos que todo es para nuestro bien, pero para que me entendáis, cosas contra nosotros,
y nos vamos a quedar perplejos y vamos a comprobar nuestra debilidad y vamos a dejar de confiar en nuestra prudencia y en nuestra sabiduría y no vamos a saber decir nada. Pero entonces, cuando no digamos nada y gimamos, Dios conoce nuestros gemidos porque sabe lo que hay en nuestros corazones. Eso forma parte de nuestra salvación. Hay muchas partes de nuestra salvación que no nos gustan, ¿verdad? Alguna vez podemos decir, ¿es necesario que suframos tanto? ¿Lo habéis dicho alguna vez? ¿Por causa del Señor o en la obra del Señor? Pues si alguna vez ha dicho eso, la respuesta es sí, es necesario. Eso fue lo que dijo el Señor del apóstol Pablo cuando fue llamado, ¿verdad? Yo le mostraré cuánto le es necesario a Pablo padecer por mí. Así que si Dios conoce los corazones y entiende los gemidos y los acepta, debemos darle gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y la siguiente aplicación. Pues hermanos, que tenemos que estar vigilando siempre nuestra hipocresía. El fariseo que llevamos dentro, que hace las cosas para ser visto, que fue al templo a orar para decir lo grande que era, que ayunaba 2 veces a la semana y que hacía muchas cosas. Hemos de vigilar nuestra hipocresía. Cada vez que oramos a Dios, cada vez que servimos a Dios, cada vez que adoramos a Dios, porque podemos estar haciendo lo que dijo el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué sabía el Señor que su corazón estaba lejos de él? Sino porque sabía lo que había en el corazón. Sabemos lo que hacen los loros. ¿Qué hacen los loros? Una pregunta para los más pequeños. ¿Qué hacen los loros? Repiten las palabras de las personas, pero no saben lo que dicen, ¿verdad? Eso hacen los loros. Pues puede suceder que muchas personas creyentes y no creyentes repitan las palabras de los santos sin tener esas palabras verdaderamente en su corazón. Y puedes orar como un santo sin estar burlándote de Dios cuando estás orando como un santo. O puedes estar cantando la misma letra que canta un santo, el mismo himno, pero estar burlándote de Dios. Y Dios dice que estás alabando, si lo estás haciendo con tus labios y no lo haces con el corazón. También podemos estar burlándonos de Dios cuando usamos las mismas palabras de siempre en nuestra oración. No vienen al caso, estamos hablando de un tema, estamos tocando un tema, estamos hablando de un asunto y sin venir al caso tú oras lo mismo porque siempre has orado lo mismo, independientemente de que sea el momento o no sea el momento. Y vamos a poner el culto en manos del Señor. Y en vez de pedirle a Dios la bendición por el culto, pues oramos por lo que sea porque siempre oro así. Y vamos a despedir el culto para darle gracias a Dios por lo que hemos visto en el culto. Y en vez de darle gracias a Dios, pues hacemos lo que sea. Eso es, no sé si es burlarse de Dios, pero desde luego no es muy correcto delante de Dios. Y mucho menos las vanas repeticiones. Y no solamente podemos hacer cosas sin el corazón, sino que podemos estar haciendo cosas contra el corazón. Y eso es todavía peor. Podemos estar orando para que Dios nos ayude en un pecado en el que en realidad no nos carga tanto ni tenemos tantas ganas de dejarlo. ¿Eso qué es? Podemos pedir gracia a Dios cuando en realidad casi me da igual que me dé gracia o que no me dé gracia porque yo vivo bien de todas formas. No hay pensamiento que se esconda de ti, escribió Job. Y Dios aborrece cuando estamos hablando o adorando a un ídolo. Dios aborrece cuando le pedimos consejo y ya tenemos la decisión tomada. Cuando pedimos que bendiga algo, yo ya lo estoy haciendo y voy a seguir haciéndolo, pase lo que pase. Pero Señor, por favor, ¿o qué tengo que hacer? O a ver si bendices lo que estoy haciendo. Cuando salga mal después, ¿a quién le vas a pedir excusas? Me enteré una vez de una señora que se divorció del marido y decía barbaridades, y el pastor con la cual
con el cual estaba le dijo: ¿y usted cuando fue a casarse pidió consejo a Dios acerca de su marido? No. ¿Y entonces ahora de qué se queja? He leído al principio que Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? El que se aparta de Dios y pone el ídolo en el corazón, dice Dios: ¿yo voy a ser consultado por ellos? Hemos de tener cuidado con nuestra hipocresía y nuestro fariseo. Hay personas que ante un juicio grande, ante un problema grande, parece que se arrepienten y que quieren obedecer a Dios. Pero después, más tarde o más temprano, se descubre lo que hay en el corazón. Termino con una última cita. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Dios pesa los espíritus. ¿Qué clase de balanza es la que Dios pesa? ¿Y dónde está esa balanza? Y decimos, la balanza del santuario, no podemos engañarla, ¿verdad? No podemos falsificarla, no podemos cambiar las pesas, no hay fallo ni trampa. En cuanto a los objetivos de nuestros corazones, en cuanto a nuestros principios por los cuales hacemos las cosas o dejamos de hacerlas, en cuanto a nuestros deseos. Ese es el Dios que escudriña los corazones y ante cuya presencia siempre estamos, hermanos. Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros.